Antes de comenzar este panel de cierre, no podemos dejar de agradecer a todos los que hicieron que esto fuera posible. En nuestra universidad hubo mucho trabajo, mucha organización, muchos ensayos, mucha correspondencia, muchos mails, muchos expedientes, hasta que llegamos al día de hoy, felizmente finalizando con este panel. Primero que nada, queremos darle las gracias a las intérpretes de lenguas de señas argentinas, Estela y Zulma. Dar gracias a los equipos de la universidad que participaron, de Secretaría Académica, de Ciencia y Técnica y de Cooperación. Todos aportaron su parte, hicieron grandes esfuerzos junto con el equipo organizador, a la Dirección de Relaciones Institucionales y Culturales de la Secretaría General, a la Dirección de Administración, y no se crean que me voy a olvidar de la Dirección de Asuntos Jurídicos e Institucionales, porque hubo muchos expedientes que armar y muchas notas que hacer para cumplir con todas las normas y los procedimientos propios de la auditoría y de la evaluación y para garantizar una buena gestión. Del vicerrectorado, a quien se encargó centralmente en esta oportunidad de este evento, la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión, el campus virtual, el programa Formarnos y el programa Democracias del Sur. Primero que nada, no hace falta una presentación, pero dado que de rigor lo hacemos, va a tomar la palabra nuestra rectora, la doctora Ana Jaramillo, docente, investigadora de esta casa. Si ustedes ven allí el nombre Agenda Compartida y ven que este panel trata precisamente del diálogo, el encuentro entre políticos y académicos, como ha sido la inspiración de todo el seminario internacional, bueno, proviene de sus ideas y de una vieja práctica. Ella es una hacedora de este diálogo. Y entre otras cosas, encontramos un libro, o un par, digamos, uno que va a ser obsequio para todos los disertantes del día de hoy, que se llama La Universidad frente a los problemas nacionales, que ha sido editado también en inglés, y tenemos una edición bilingüe. Justamente hoy, con estos obsequios que estamos haciendo, se agotó. La rectora anda buscando algunos más por allí, no los encontró. Y el otro libro es Intelectuales y Académicos, un compromiso con la nación, cuyos fundamentos están, entre otras cosas, en la creación de este, cuyos textos están en los fundamentos de este programa Agenda Compartida, y algunos de cuyos capítulos son muy sugerentes: Entre el cielo y la tierra, el rey y el filósofo, El político y el científico, de Weber a Bobbio, o Los intelectuales y el problema nacional, una controversia histórica. Por último, a todos los que disertaron, participaron en los paneles, estuvieron dedicando su tiempo, renunciaron a sus tareas laborales, profesionales, académicas, a su familia, para compartir su saber aquí con nosotros, muchísimas gracias. Y a los 410 acreditados en este seminario, más todos los que están acompañándonos y que lo ven por streaming en este momento en distintos lugares de América Latina. Muchas gracias y ahora sí le damos la bienvenida a la doctora Ana Jaramillo. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por venir, a los dos invitados finales, pero también a todos los demás que estuvieron proponiendo sus ideas sobre la evaluación. Lo que decía el vicerrector, a quien felicito reiteradamente, que nos hace saltar la cuerda todo el tiempo por sus iniciativas, agradecerle y felicitarlo por esta iniciativa. Decíamos al final del 2015 que
las políticas, o sea, y la gestión pueden servir para situaciones y proyectos diferentes. Siempre recuerdo que un rector en Estados Unidos me decía que para ser rector había que tener 4 P's: proyecto, pasión, paciencia y persistencia. Son muchas más las P's que hay que tener. Pero lo cierto es que seguramente nuestros invitados de esta tarde, que son del lado político, dicen, también son académicos, porque ambos son profesionales. El problema de la Universidad Argentina es que en general nuestros académicos y nuestros intelectuales citan, leen, enseñan profesiones intelectuales de otras partes. Ese es uno de los problemas. Y el otro de los problemas, diría fundamentalmente Norberto Bobbio, en su libro que recomiendo, La duda y la elección, los intelectuales puros pueden dudar. Cuando uno es político tiene que decidir, tiene que elegir un camino. Y esos caminos no son todos iguales. Yo decía, uno puede ser un buen gestor para privatizar o un buen gestor para democratizar. Depende el proyecto, diría la primera P, que uno quiere encarar. Todos somos políticos. A veces me divierto cuando dicen que no somos políticos, acá falta el gobernador de San Luis, que se disculpó, que iba a venir también a cerrar, porque va a revertir, dice, la provincia, es lo que le pasó. Pero a mí me dijo cuando fue el 2001, me dice, a vos te conozco de política, no de académica, de rectora. Efectivamente, uno puede decir, uno tiene 2 patas. No, no tiene 2 patas. Todos somos políticos. Podemos servir para un proyecto o para otro proyecto. Entonces, no es que porque uno es un buen gestor sin ideología. Siempre existe, siempre hacemos política. Hay muchos profesionales que justamente en este momento están haciendo lo que quizás nunca pensamos que iban a hacer. Son buenos gestores, ¿no? Hacen bien sus deberes, hacen mucha gestión, pero ¿para qué modelo de país? ¿Para qué país? ¿Para qué nación? ¿Para qué país soberano? Entonces, a mí me parece que nuestros 2 políticos invitados para esta última mesa, que también son académicos, lo que no quiere decir que estén todo el día en la universidad. La universidad también es política. Yo pregunto, siempre me pregunto, ¿por qué creen que la universidad es apolítica? ¿Dónde, cuando pasó esto, bueno, Coqui lo debe saber, cuando pasó esto el año pasado, que hoy estuvo la secretaria de Políticas Universitarias acá con todos nosotros, pasó esto de la famosa planilla B, que fue para 21 universidades, eran 1.000 millones, y otras 35 quedamos afuera, o sea, 0. Y yo decía, no, todos fuimos al Senado con varios rectores y rectoras, que ahora hay más, por suerte, no tantas, pero hay más. Y yo le decía a los senadores, ¿qué tiene? No solo se enseña en las universidades, los legisladores se enseñan con sus leyes, los jueces, ¿no? Con sus dictámenes. Todos enseñamos, los medios de comunicación están enseñando. Ahora están enseñando mucho odio, ya lo sabemos, están enseñando la grieta, ya lo sabemos. Pero lo que tiene que hacer cualquiera que quiera enseñar de verdad es enseñar la justicia distributiva. Sin embargo, dejaron 35 universidades afuera y los 1.000 millones los repartieron entre 21 universidades sin ningún tipo de causa. Y la mayoría de los legisladores y la mayoría de los jueces vienen y provienen de la universidad pública. Sin embargo, están haciendo cosas que no tienen que ver con la democracia, porque si no consultamos a quien va a tener que ¿no? respetar las normas, no consultamos a la población qué clase de democracia es. Yo pregunto, y con esto quiero también terminar para dejar escuchar a nuestros invitados, cuando discuto con los abogados de la razón pura, digo, ¿qué salió a la calle cuando fue la famosa
el famoso dictamen de la 2x1, de la ley o la sanción, o el dictamen de la Corte Suprema. Salió la conciencia jurídica del pueblo, salió la conciencia jurídica de sus derechos. Eso salió a la calle, no la razón pura del supuesto derecho. Y tardaron, ¿qué? 24 horas en hacer otra ley. ¿No? Tardaron 24 horas en hacer una ley correctiva de esa. Yo decía, bueno, con respecto al presupuesto, hagan una ley correctiva, porque ustedes están enseñando la injusticia absoluta entre los más de 1.200.000 estudiantes que tienen las universidades argentinas públicas. Salvo que tengamos en vísperas o en vista que quieran arancelar las universidades. O sea, si quieren arancelar las universidades, obviamente van a salir 1.200.000, ¿no?, estudiantes universitarios también como conciencia jurídica de su derecho. Creo que quienes me acompañan en esta mesa hoy, acá para cerrar, todos creemos lo mismo. Creemos en la democracia, creemos en la justicia social. Y para evaluar, es lo que estamos haciendo, políticas públicas, nosotros tenemos claro que el currículum llamado oculto de las universidades, nosotros lo hacemos explícito, porque no creemos en el positivismo jurídico, porque no creemos en el positivismo pedagógico ni académico, y por eso decimos qué valores, y por los cuales juramos todas las autoridades, vamos a defender. Vamos a defender la paz, vamos a defender la democracia, vamos a defender la igualdad de género, vamos a defender la justicia social, porque eso está en nuestros valores. Y como decía un filósofo, ideas tenemos, pero las creencias estamos. Son ideas que somos. Ante lo cual creo que ninguno pueden decir que no tienen valores. Pueden tener valores democráticos o antivalores democráticos, pero todos tenemos valores. Y para evaluar, como sucedió una vez con nuestra universidad, tienen que respetar el proyecto que nosotros elevamos a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación, que es la CONEAU. ¿Se aprobó? Bueno, nosotros vamos por ese camino. Nos tienen que evaluar de acuerdo al proyecto que nosotros tenemos. Por lo cual, cuando dijeron, ¿qué hacen los chicos de la villa en la universidad? ¿Qué hacen? Es lo que nosotros quisimos hacer, dijimos que íbamos a hacer, y todos pueden venir a la universidad pública, gratuita y democrática, porque siempre decimos, la universidad es una democracia en miniatura, y tenemos que enseñar eso. Así que para evaluar, tenemos personas acá que fueron ex ministro de Desarrollo Social, ex jefe de gabinete, actual intendente de Resistencia, que tienen una profesión distinta a la mía, pero que ambos tienen la misma creencia que la universidad pública tiene que enseñar justamente a defender la democracia y todos estos valores que le dije, la paz y la justicia social. Muchísimas gracias. Los 4 departamentos que componen nuestra universidad son las unidades académicas. Todos han aportado entusiastamente también a la realización de este seminario, ya sea proveyendo coordinadores, presentadores, comentaristas de los paneles, los docentes investigadores que están relacionados con la temática que hoy nos ocupa y que desde distintas esferas, desde distintas carreras, han aportado entusiastamente, y por supuesto los estudiantes. No quisiera olvidarme de los trabajadores no docentes de esta universidad que han estado activamente colaborando con nosotros. A continuación le damos la palabra al contador Carlos Castañeto, quien fue durante muchos años viceministro de Desarrollo Social de la Nación. Actualmente es diputado nacional y además ha presentado una ley para la creación de una agencia de evaluación de políticas públicas. Bueno, buenas tardes.
Gracias a todos. Gracias, Ana. Gracias, Nerio. Gracias, Coqui. A todos los decanos, amigos, estudiantes, docentes. La verdad que lo que decía Ana recién es tan así que nosotros empezamos a articular en el 99, cuando recién la universidad estaba creciendo. Y hoy estar acá es un orgullo, porque vemos el crecimiento y la cantidad de alumnos que tiene la Universidad de Lanús. Y uno que fue parte de un proceso de 12 años y medio de la apertura de la universidad y que también tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad pública y ser el primer integrante de la familia que me recibí como profesional, es un orgullo para mí estar acá. Por eso felicito a todos los expositores, a Nerio por la iniciativa, y que se debata en un momento tan difícil de la política argentina, donde hoy se está dejando de lado la política para el bien común y se quiere volver a un estado mínimo, a un estado donde en lugar de hablar de inversión se habla de gasto, y de todo lo que involucra al presupuesto nacional se lo mira como un gasto. Las políticas educativas son un gasto, importa más las subvenciones a la educación privada que a la pública, y así podemos hablar de la salud y podemos hablar de los distintos temas que abordan el presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque hoy el gobierno está conducido por CEOs, y los CEOs miran al Estado como una empresa, y el Estado no es una empresa. El Estado, aquel que asume una función, la debe asumir para el bien común, para el desarrollo de la igualdad de oportunidades, para obtener políticas intergeneracionales, y no solamente mirar sectariamente al Estado. Es decir, si soy yo CEO de Shell, lo único que me interesa es que Shell tenga un superávit, y después de que cumpla la función me voy. Y me voy porque no quiero tener política de ajustes, y ya hice el ajuste, aumenté las tarifas, la tarifa de luz, la tarifa de gas. Por suerte, un proyecto de ley mía salió, fue el único de electrodependientes, y eso pasa por la sensibilidad que tiene que tener un funcionario. Por eso digo que hoy estamos con CEOs y no con funcionarios que quieren el bien común. Porque con orgullo digo que salió la ley, y por otro lado digo con tristeza, porque las facturas que venían 100 pesos y vienen 4.000, y la gente no la puede pagar. Y nosotros teníamos programas cuando se cortaba la luz de atender a aquellos a través de un registro que tenían problemas, que eran electrodependientes, que son personas que tienen que estar las 24 horas conectadas a la electricidad, y que el aire que nosotros respiramos es la energía eléctrica de ellos. Y eso digo, cuando se toman medidas o se miden impactos o se evalúan los impactos, cada medida puede tener un impacto distinto, como decía Ana. Puede favorecer a un grupo minúsculo o puede favorecer a su población en su conjunto. Porque el incremento de las tarifas no quitó los subsidios que a nosotros tanto los cuestionaron. Lo que pasa es que los medios de comunicación dan la información o la llevan para el lugar que ellos quieren. Y a veces uno, o la mayoría de la población, no tiene tiempo de interpretar todas las medidas, o no tiene tiempo de mirar el boletín oficial todos los días y ver cómo todos los días nos van quitando derechos a todos los argentinos. Casualmente ayer, en el boletín oficial, salió que quedan las pensiones no contributivas, las de discapacidad, fuera de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y saben por qué? Por una declaración de un funcionario. Y cuando se están quitando día a día los derechos
a las personas discapacitadas. Nosotros entregábamos un promedio de 30.000 pensiones y hoy se están entregando 10 pensiones por mes cuando nosotros entregábamos 30.000 pensiones. Esta es la realidad de que hay que medir. Esta es la realidad de las políticas que cuando uno toma y está en la gestión. Por supuesto que hay mucho para hablar. Yo no quiero ser muy extenso, pero digo, qué importante es la universidad pública y qué importante es las charlas que podemos tener. Porque cuando yo me recibí de contador, había una sola materia, que era contabilidad pública. Y se miraba muy por arriba, se aprendía muy poco. Cuando llegabas a ocupar un cargo en la administración pública, si no te capacitabas, cometías error, porque no son balances y no es resultados que te dé positivo o negativo. No es que un presupuesto yo no lo ejecuto y es bueno. No, hay que ejecutarlo bien, hay que medirlo bien, hay que ver las metas, hay que cuantificar las metas, si conseguimos los resultados objetivos. Por eso el presupuesto se presenta un anteproyecto con metas y resultados. Entonces, digo, quizás muchos que están acá pueden hablar más de evaluación que uno, pero yo voy a contar algunas cosas, como le venía diciendo, de mi experiencia en la administración pública, que fueron 23 años ininterrumpidos en la gestión, en la parte de auditoría y en la parte de gestión. Cuando miramos la evaluación, podemos decir que se ha avanzado mucho en los últimos años. Lo que sí no se ha podido lograr, un único indicador, porque las realidades son distintas y los distintos procesos que se ven en los distintos ministerios causan distintos impactos en la población. Ahora bien, quedaron 35 unidades de evaluación dentro del Gobierno Nacional. Evaluación que fueron compartidas con muchas universidades, con muchos alumnos, que cuando salen de la universidad ya toman una experiencia. Y no fuimos a buscar consultoras externas que nos tengan que decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Porque nosotros sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, si conocemos el territorio. Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer si conocemos las culturas y las idiosincrasias de cada uno de los lugares. Por eso, como decía Ana, y muchas veces con Coqui, que hemos trabajado juntos, hemos cuestionado tantos las políticas enlatadas, comúnmente llamadas, que venían del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo a decirnos qué teníamos que hacer. Y con un indicador que es utilizado a nivel internacional y que no es aplicable de la misma manera a todos los países. Por eso, recuerdo cuando estuvo el programa Familias, que fíjense, en mucha época de la Argentina, para ejercer las políticas sociales se contrajo deuda externa. Y parte de la deuda externa era para evaluar los programas. Lo mismo que ahora, generamos más de 100.000 millones de dólares de deuda externa. ¿Para qué? Para la renta financiera, pero no para la inversión en bienes de capital. Y hoy Desarrollo Social de la Nación vuelve a firmar convenios con los bancos para medir el impacto de las políticas sociales. Entonces, vuelvo a repetir lo que decía Ana. ¿Para quién conducimos? ¿Para qué queremos un cargo público? ¿Para qué queremos estar en la función pública? ¿Para un interés personal o para un interés colectivo? ¿O para un interés sectorial, si vengo de una empresa? Por eso digo que parte de la deuda que a nosotros nos quedó fue reducir estas 35 unidades institucionales para tratar
de compactar, y que es lo que quiero hacer en este proyecto de ley, tomar distintas variables para evaluar no el desempeño de la función, sino el impacto de las políticas. Y cuando digo que se ha avanzado a través de la Ley de Administración Financiera, que recién el panel anterior hablaba del control. Y acá quiero agradecer también a Daniel Reposo, el ex síndico general de la Nación. ¿No saben por qué? Porque a uno lo ayudó mucho en la gestión. Generalmente las auditorías son ex post. Y con Daniel pudimos lograr auditorías concomitantes. Auditoría de evaluación, y no solamente de ver cómo se gastó la plata, sino auditorías correctivas de cómo uno puede mejorar la gestión. Por eso conformamos la Red Federal del Control, que es otro desafío que tenemos que tener ahora y en el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque tendríamos que tener una única ley de administración financiera y no tener 24 leyes de contabilidad, de presupuesto, en cada una de las provincias, donde cuando uno transfiere fondos del gobierno nacional a un municipio o a una provincia, ahí empieza el problema de la gestión. Porque hay provincias que con 2.000 pesos tienen que hacer una licitación pública y otras provincias tienen otro mecanismo a través de la ley de contabilidad. Y eso tratamos de suplirlos con la Red Federal de Control. Así que, y ahora me toca estar en el Congreso. Y casualmente estoy en la Comisión Bicameral de la Cuenta de Inversión y que aprueba el plan anual de auditoría de la Auditoría General de la Nación. En este año pasado pudimos cerrar la cuenta de inversión 2014 y 2015. Cerramos gracias, y acá quiero agradecer a mis asesores y a todos los asesores de diputados y senadores, que cerramos más de 500 expedientes de la AGN que venían parados del año 2008. Del año 2008 venían parados. Y nunca habían llegado a los organismos para que se puedan contestar las recomendaciones o las observaciones. Por eso, el anterior auditor general de la Nación, Despuy, claramente tenía una intencionalidad política, porque antes de que lleguen los informes a cada uno de los ministerios, nos enterábamos nosotros por TN. O iba a hacer un show de lo que era en la comisión bicameral. Lo que tenemos que hacer, por supuesto, que la Auditoría General de la Nación no hace una auditoría concomitante, sino evalúa la cuenta de inversión. Pero tiene que evaluar la cuenta de inversión el año post del cierre de los ejercicios. No puede esperar 3 años. Si no, son auditorías obsoletas, son auditorías que no sirven para mejorar. Porque cuando uno está en la administración, primero, quiero acotar 2 o 3 temitas. Primero, considero que cuando uno entra a la gestión, quiere el bien común. Segundo punto, como le decía anteriormente, tomar decisiones que trasciendan el periodo que uno puede estar en un cargo. Y la igualdad de oportunidades. Por eso es tan importante medir el impacto y la evaluación de los programas. Porque cuando hablamos de igualdad de oportunidades, nosotros no mirábamos un Ministerio de Desarrollo Social solamente, como dicen ahora, el gasto, sino mirábamos un desarrollo social de la persona, un desarrollo humano de la persona, y políticas activas desde cuando uno nace hasta que se muere. Y teníamos que articular, y muchas veces con Coqui, cuando fue jefe de gabinete, él nos llamaba y nos decía a todos los que integrábamos el gabinete de seguridad social, cómo articulábamos las políticas. Primero, para ser más eficiente el gasto, y segundo, ver en un todo, porque no sirve de nada si yo capacito, como nos pedían anteriormente, yo decía al Banco Mundial, por dar un ejemplo, no sirve nada firmar un convenio con el Banco Mundial
y que nos obliguen a plantar uva de Jujuy hasta Santa Cruz. Eso es lo que nos exigen de afuera. En cambio, nosotros mirábamos por qué poníamos agua potable en un barrio y por qué fuimos actualizando, el desarrollo humano, porque cuando empezamos la gestión, las personas, no culpa de ellos, sino por las políticas instrumentadas, habían perdido la cultura del trabajo. Y cuando se inició la Argentina Trabaja, ya en el 2009, que se integraron 100.000 personas, ¿cómo fue? Inscribimos, dejamos inscribir a todos y vimos cuáles eran cada necesidades. Y se fue adaptando el programa a las necesidades de cada una de las personas y articulando con las universidades, que tenían el control del presentismo, tenían la capacitación y a su vez teníamos cotidianamente una información a través de muestreo de qué quería hacer cada uno. No implementar política de abajo hacia arriba y decir que nosotros qué tenían que hacer. Había gente que nunca había trabajado, ni ellos ni sus padres. Tuvimos que enseñarle la cultura del trabajo. Tuvimos que enseñarle a cumplir un horario. Tuvimos que hacer los cooperativistas. Enseñar qué es el cooperativismo. Que no gana uno, ganan todos. Y si pierden, pierden todos. Y después vuelvo a insistir con esto, la realidad de cada lugar. En Chaco desarrollamos políticas muy distintas a la provincia de Buenos Aires, muy distintas a las políticas que se podían desarrollar en Chubut, a las realidades regionales y también articulando con planificación federal a través de Lenosa y también articulando con educación, porque se había una línea de leyes ASEN, que eran mujeres monoparentales o que hayan sufrido violencia de género, que no habían terminado la primaria o la secundaria, y a través del FINES, de las 100.000 mujeres, 70 o 75.000 mujeres terminaron la primaria y la secundaria, y muchas las universidades. Por eso, para ir redondeando, digo, la evaluación sirve. A nosotros nos sirvió de mucho. Por lo menos en discapacidad, la primera encuesta nacional fue en el año 2005. Y por eso las políticas que se toman hoy, en algunos casos repercuten en forma inmediata y en otros casos en forma mediata. En el 2005 a nosotros nos dio la primera encuesta nacional de discapacidad un 8% y sabíamos que no iba a ser así. La segunda encuesta nos dio más de un 12%. ¿Por qué? Porque fueron las políticas que terminaron en el 2001, donde se ve reflejada la discapacidad después de 5 o 6 años. Es lo que pasa ahora con la disminución del consumo de leche. No la vamos a ver reflejada ahora. La vamos a retomar, si Dios quiere, nosotros, dentro de 4 años, cuando tengamos de nuevo gobierno. Las políticas que está tomando este gobierno, la toma el próximo gobierno. Y yo estoy convencido que vamos a volver a ser nosotros. Estoy convencido porque hay políticas de derechos. Y la televisión todo tiene un límite, porque cuando el bolsillo está flaco y la gente pierde la esperanza, volvemos a recuperar esas políticas de derecho. Por eso nosotros no queremos que la gente vuelva a agachar la cabeza. Acá no hay mediciones, no hay estadísticas, sino realidad, es caminar los barrios. Es estar al lado del que más necesita, de tenderle una mano a quien necesita. Porque cuando uno se aleja de la realidad, no es digno de estar en la gestión. Cuando uno se aleja de la realidad, empieza a mirar solamente indicadores económicos, que miden hoy que está creciendo la Argentina con respecto al año pasado, o que se está recuperando el empleo con respecto al año pasado. Por eso hay que tener una mirada integral. Por eso la evaluación sirve. Pero también cuando uno toma la evaluación de técnicos, de profesionales, pero tiene que hacer una evaluación interdisciplinaria. Y cuando uno toma un cargo, tiene que tomar decisiones. Y tiene información mucho más allá de los técnicos. Y ahí empiezan los riesgos o las tensiones, cuando uno toma decisiones. Y las tensiones hay que asumirlas,
Porque es mucho más fácil, como este gobierno, no tomar tensión. Porque ante un paro o ante una movilización, le quito los fondos de las obras sociales. Ante un paro o una movilización, quito los beneficios a otras personas. Entonces, para terminar, digo, tenemos que tener un sistema único de evaluación, no tenemos que tener sectorial, tenemos que enfrentar los desafíos y enfrentar las tensiones, no ocultarlas, para tener un marco general. Y creo que tenemos que tener también unas auditorías más ágiles. Y tenemos que tener la posibilidad nuevamente de que las universidades sean nuestras consultoras. Y no esperar que vengan consultores internacionales a decirnos, vuelvo a insistir, porque la verdad que lo sufrimos mucho. Miren, para terminar, le voy a contar algo risueño y triste. Y Coqui es testigo. En un momento de desarrollo social, para medir las comunidades aborígenes, firmó un convenio con el Banco Mundial que se llamaba el DIRLI, ¿te acordás? Y una de las condicionalidades que era en Formosa Profundo, analizar las comunidades aborígenes y tenía que venir un consultor externo y vivir en un castillo. Esa era, y ganaban $35.000. Y nosotros con las universidades pudimos llegar el relevamiento de 5.500.000 hectáreas para comunidades originarias. Y a través de los trabajos de los centros integradores comunitarios y la participación de los ciudadanos, pudimos diseñar políticas para todas y todas. Así que quiero agradecer la invitación. Espero no haya sido cansador. A veces cuando uno empieza a hablar de la gestión se entusiasma porque uno, la verdad que se enamora de la gestión cuando ve que puede cambiar las realidades, pero también uno se pone muy triste que en esta Argentina, que tenemos todas las posibilidades, no haya la capacidad de que un gobierno que venga o que promete en una campaña electoral mejorar lo que se hizo mal y hacer bien, hacer bien lo que se hizo mal y mejorar lo que se estaba haciendo medianamente bien, sino que viene a cambiar la raíz y la ecuación de cuajo. Por eso tenemos que luchar por nuestros ideales. Tenemos que luchar por una universidad cada vez más grande, para que las primeras generaciones vuelvan hacia las universidades y que no tengan que dejar de estudiar para trabajar o hacer una changa que también se perdió para que su familia pueda comer. Que dejemos los comedores de helados, que volvamos a comer en casa, que los dos ejes fundamentales de cualquier política es la familia y el trabajo. Gracias por la invitación, gracias por el seminario y espero seguir compartiendo con ustedes en otra oportunidad. Muchas gracias. Antes de presentar al contador Capitanich, quisiera informarles que en el día de hoy se abre el portal Agenda Compartida. Vamos a seguir, por lo tanto, comunicados. Allí van a encontrar todas las conferencias que se han dado en el día de hoy, más información bibliográfica, experiencias evaluativas, información sobre debates y discusiones respecto de los paradigmas de evaluación y todo aquello que ustedes quieran aportar para que lo socialicemos y podamos crecer entre todos en relación con este tema. Es www.agendacompartida.com. Jorge Milton Capitanich es actualmente intendente de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, ex gobernador de la provincia del Chaco y posteriormente fue jefe de gabinete de ministros, hacedor de políticas públicas y un gran consumidor de datos, información para tomar las decisiones. Se van a dar cuenta inmediatamente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, vicerrector, muchísimas gracias, Carlos, y a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por la deferencia de habernos invitado a participar de este panel. Intentaré
no defraudar en virtud de la experiencia, porque la verdad es que tengo la experiencia del gobierno local, como intendente hoy, tengo la experiencia del gobierno provincial, como gobernador de la provincia en 2 oportunidades, tengo la experiencia como jefe de gabinete de ministros en 2 oportunidades en el Estado Nacional, y tengo la experiencia de ser senador y miembro de la Comisión Revisora Mixta de Cuentas que hablaba Carlos Castañeto. De manera que uno tiene una visión sistémica, holística, integradora de las problemáticas que surgen efectivamente a partir del ejercicio y el diseño de políticas públicas. Pero antes de hacer una evaluación concreta del título, que es Política, Academia y Evaluación, yo quisiera hacer un razonamiento desde el punto de vista del sistema político, del sistema económico y del sistema social a nivel internacional. Me parece que eso es un tema que es necesario para el abordaje de los sistemas de evaluación, porque nosotros hoy nos encontramos efectivamente ante un sistema político a nivel internacional que presenta o manifiesta por lo menos 3 cuestiones centrales. Primero, una contradicción estructural entre democracia versus corporaciones. Una segunda cuestión a analizar tiene que ver con el aumento del clivaje de la polarización ideológica, no solamente en las democracias, sino también en los distintos sistemas de gobierno a nivel internacional. Y en tercer lugar, el comportamiento del electorado desde el punto de vista de la división entre incluidos y excluidos. En este sentido, la política está absolutamente emparentada con la capacidad de ejercicio de la representatividad popular. Y en consecuencia, la primera dicotomía que hoy tiene el sistema político está asociado a lo que podríamos evaluar como la crisis de representatividad de las democracias occidentales, productos de la cooptación corporativa del Estado como herramienta de igualación desde el punto de vista de las oportunidades de todos. Entonces uno podría tener distintas aproximaciones al concepto de democracia. Podríamos aproximarnos al concepto de democracia de la era democrática de la Atenas de Pericles, y uno podría decir, bueno, la democracia en la época de Pericles, concretamente siempre remarco un fragmento de Tucídides cuando habla de la guerra del Peloponeso y básicamente un discurso de Pericles en el sentido de entender que la democracia no tenía partidos de oposición, tenía efectivamente un sistema de representación directa a través del Partenón, la Asamblea, 35.000 a 40.000 miembros, un sistema en donde efectivamente las decisiones eran en beneficio de las mayorías populares, o de las mayorías en ese caso, pero que existe una mutación claramente entre los sistemas de gobierno y los sistemas de representatividad desde el punto de vista popular. Entonces, hoy observamos claramente que el surgimiento de los distintos mecanismos de regulación de las democracias a través de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es una historia en donde hay una relación directa entre liderazgo, organización, territorio, comunicación, y efectivamente esos mecanismos han interactuado en forma sistemática y permanente. El liderazgo como concepto de autoridad, el liderazgo de la tribu, clan, hasta el reino, hasta distintas manifestaciones de democracia, y obviamente en el marco de un territorio que no necesariamente una delimitación geográfica determinada, sino que obviamente también un entorno de decisiones, y a su vez también la comunicación como un valor absolutamente esencial desde el punto de vista de la interacción de quienes efectivamente representaban y se sentían representados. Entonces, cuando uno analiza una aproximación de democracia razonable hoy en el sistema político internacional, debería decir lo siguiente: democracia es aquella en donde la voluntad popular elige un gobierno por un periodo determinado de tiempo para administrar el Estado en beneficio de las mayorías populares. Si ese es un concepto cuya aproximación genera coincidencias, lo que uno observa hoy es la distorsión de ese concepto a partir de la cooptación de intereses corporativos por parte oligárquicas nacionales y transnacionales. Y eso es efectivamente una evidencia notoria y objetiva de hoy. En consecuencia, hay un problema de poder, de intereses y efectivamente de fortalecimiento del rol del Estado o debilitamiento del mismo. Entonces, la primera contradicción entre democracia versus corporaciones también tiene que ver con la distorsión respecto al rol del Estado y obviamente los mecanismos de regulación, y en virtud de la regulación la capacidad de desarrollo de las capacidades institucionales,
y en virtud de eso, marco regulatorio de capacidad institucional implica rol activo del Estado para ejercer efectivamente esa representatividad que emana de la voluntad popular. Si la democracia no representa la voluntad popular para administrar el Estado en virtud de las mayorías populares, significa que las democracias están siendo cooptadas por intereses contrarios al ejercicio efectivo de la voluntad popular. Y definitivamente la historia de la humanidad también determina que la evolución del Estado, desde las ciudades-estados hasta el Estado, desde el feudalismo, el medioevo, las ciudades-estados, hasta el Estado-nación, definitivamente ha marcado una evolución y también ha marcado una involución. Por lo tanto, lo primero que quisiera transmitir es que el sistema político, sobre todo en el mundo occidental, genera un problema de una contradicción entre democracia versus corporaciones que genera una crisis de representatividad de la representatividad popular en las democracias occidentales. En segundo lugar, quisiera transmitir claramente que nosotros observamos que esa crisis de representatividad popular es producto también de la incapacidad de generación de proyectos políticos que generen identidades colectivas. En consecuencia, las crisis en las identidades colectivas de la representación de la política, entendiendo una diferenciación cualitativa entre política y político, entre la política y lo político, definitivamente nos conduce a hacer un análisis respecto al tema del incremento de esa polarización y de ese clivaje de polarización que genera posiciones irreductibles de negación al otro. Y eso es un problema claro para la articulación de ciertos consensos básicos en términos de política de Estado, pero también para el ejercicio de control, porque el control, si no tiene intereses estrictamente políticos y depende de la vara con la cual se mide, definitivamente el Estado sirve como una herramienta política para aniquilar al otro, para negar al otro, para extorsionar al otro, o como una herramienta, en definitiva, para desprestigiar al otro o al Estado en el ejercicio efectivo de esas capacidades regulatorias. En tercer lugar, la cuestión es que tanto esta contradicción entre democracia versus corporaciones, entre el clivaje de polarización ideológica y la conducta del electorado, obviamente los incluidos del sistema tienden a tener conductas conservadoras, es a preservar lo que se tiene, y los excluidos carecen de representatividad política para modificar el statu quo vigente. Eso implica efectivamente un sistema político que carece de capacidad de representación, en consecuencia de diseño de políticas públicas que beneficien a las mayorías populares, y en consecuencia el Estado se convierte en resguardo de intereses minoritarios y no en la satisfacción de los intereses colectivos. Y ese es un tema que requiere por lo menos un análisis a nivel internacional y obviamente se da en una matriz hegemónica que yo denominaría de pensamiento neoliberal, que requiere efectivamente el diseño de un modelo alternativo que frene esa hegemonía que obviamente implica exclusión, injusticia y obviamente distorsión de la política en el sentido ético de la palabra. En segundo lugar, el sistema económico advierte una predominancia de la financiarización, es decir, de la especulación financiera en detrimento de la producción de bienes y servicios con el objeto de garantizar inclusión social y distribución más equitativa de la renta. Y en consecuencia también observa uno un proceso de globalización donde la concentración económica es excluyente y en donde 88.000 empresas multinacionales con 600.000 filiales en el mundo concentran un aparato de base económica que promueve exclusión y concentración al mismo tiempo, destruyendo los cimientos de una democratización económica. De manera que si existe una coacción desde el punto de vista de los intereses del Estado por la carencia de representatividad popular y existe una concentración económica que quita democratización económica, entonces lo que se produce es efectivamente un sistema social esencialmente injusto. Y los números son elocuentes, por eso es bueno decirlo. Si Oxfam dice, como organización no gubernamental en Inglaterra, que 8 ricos en el mundo tienen la misma cantidad de 3.600 millones de pobres, entonces
obviamente tenemos un problema severísimo de desigualdad. Del mismo modo que el Sistema de Naciones Unidas reporta a través de la agencia FAO 871 millones de hambrientos, o 1.200 millones de indigentes, o 3.000 millones de pobres de 7.300 millones de habitantes, o 201 millones de desempleados producto del informe de la Organización Internacional del Trabajo, o 1.400 millones de personas que no tienen acceso a electricidad, o 2.160 millones de personas que no tienen acceso a condiciones sanitarias razonables, o 900 millones de personas que no tienen condiciones de acceso de agua potable, o que en el año 2030, 30 países del mundo no van a acceder a agua potable. Entonces, si tenemos un problema en el sistema político de carencia de representatividad de las mayorías populares, cooptación corporativa del Estado y obviamente destrucción de los cimientos básicos del ejercicio de la libertad y de la igualdad, en consecuencia tenemos un sistema político absolutamente enclavado en una crisis que necesita un sistema de gobierno que lo represente de un modo cualitativamente diferente. La República surgió para poner límites a las mayorías de las expresiones democráticas, pero también ha sido un refugio muy marcado para la defensa de los intereses minoritarios. El mundo necesita la discusión profunda y medular del rol del Estado, pero también de los sistemas de gobierno para satisfacer los intereses de las mayorías populares, en el marco de un ejercicio de la igualdad y de la libertad. En segundo lugar, el mundo necesita un sistema económico que privilegie, frente al debate que se da claramente de una cuarta revolución industrial con la robótica y la inteligencia artificial que excluye la generación de empleos, la perspectiva de promover un concepto integral de regulación del comercio, de regulación financiera, de generación de instrumentos que permitan definitivamente promover democratización económica e igualdad de oportunidades. Si no, el mundo genera una desigualdad de carácter estructural que obviamente genera una élite de alta tasa de crecimiento o productividad y una exclusión pavorosa que en definitiva se pierde generación tras generación. Y eso es irreversible en cuanto a un sistema social marcadamente injusto. Cuando una matriz hegemónica de pensamiento internacional, que obviamente se agudiza a partir de la caída del muro de Berlín en 1989, o de la tesis de Francis Fukuyama en el sentido del fin de la historia, y que efectivamente eso implica la tangibilización del consenso de Washington en 1989 en adelante, con privatización, desregulación, Estado mínimo, bueno, requiere por lo menos que este ámbito de discusión académica lo promueva en términos de debate profundo para no aceptar imposiciones hegemónicas que destruyen cimientos de razonabilidad desde el punto de vista académico, pero también de un concepto esencial que es el buen vivir. La segunda cuestión es entender el concepto de la política desde la experiencia. Entonces, la experiencia en el proceso de construcción de poder político, de administración de poder político, también implica aceptar que la política debe ser una conjugación de ética, estética y poética. La ética en el sentido weberiano de la convicción y de la responsabilidad. La estética como continente de la ética y la poética precisamente como la promoción de la palabra hablada, no como mera transmisora de conocimiento, sino con el encantamiento del lenguaje para enamorar a las mayorías populares en términos de una identidad colectiva. Si hay una disociación entre la ética, la estética y la poética, entonces hay una disociación en la identidad colectiva. Entonces el proyecto político que puede mover desde las entrañas y de las fibras íntimas de lo emocional en una sociedad, también no se convierte en la pasión de la transformación de la racionalidad para entender el sentido común de un proceso de cambio. Por eso hoy chocamos contra la cultura de la imposición, contra la cultura de la negación, pero sobre todo con la revolución del sentido común que, a través de frases, conceptos hegemónicos y una estrategia de unidireccionalidad del mensaje, en donde pareciera ser de sentido común atentar contra los intereses de la misma clase que uno representa. Entonces, definitivamente, la política debe convertirse necesariamente en un cimiento para esa transformación. Por eso, lo que hoy estamos discutiendo aquí es cuál es el concepto de la política
pública en el ejercicio de la acción de gobierno. Entonces uno podría sintetizar esto en una ecuación. P, o sea, la política pública, PP es igual a planificación más acción más comunicación. P más A más C. Planificar para hacer, hacer para comunicar. Muchos pretenden sustituir la comunicación con la acción y con la planificación. Pero no se puede planificar, no se puede hacer lo que no se planifica y no se puede comunicar lo que no se hace. Probablemente los fuegos de artificio de la comunicación, como sentido de referencia de una identidad determinada de un proyecto, queden aguas de borraja si efectivamente eso no tiene correlato con la acción definitiva. Entonces, la experiencia indica que, primero, hay que tener un sistema de planificación. Y ese sistema de planificación debe llevar en forma íncita un modelo de programación para la ejecución y para la acción, y obviamente un sistema de evaluación. La experiencia que quiero transmitir en la provincia del Chaco es que nosotros hicimos un sistema, tomamos un sistema de Naciones Unidas que se llamaba SIGOP y que estaba integrado por una serie de módulos. Era Sistema de Gobernabilidad. El sistema de gobernabilidad tenía varios módulos y nosotros, en virtud de la experiencia y la interacción, nos permitió generar, obviamente, el desarrollo de objetivos, metas, estrategias, actividades, tareas, que lo vinculamos claramente a ese sistema, SIGOP, con SAFIC, que era el Sistema de Administración Financiera. Y obviamente quienes hemos tenido la experiencia de lo que significó el debate de la Ley de Administración Financiera y Sistema de Control, la 23.156, y el entorno de todas las modificaciones que se dieron en el Estado Nacional, en el sentido de la Unidad de Administración Interna, las UAI, la de Auditoría Interna, las UAI, la SIGEN, la Sindicatura General como órgano de control interno, y obviamente la Auditoría General de la Nación, en virtud del artículo 85 de la Constitución Nacional, que obviamente tuvo, en virtud de la reforma constitucional, una plataforma para la concepción integral del sistema de control interno y externo en la República Argentina. En el caso de la provincia del Chaco, el sistema de control interno queda en el ámbito de la Contaduría General. Y en el caso del control externo, a través del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas se conforma con miembros que gozan de estabilidad en el cargo y su proceso de integración se da a partir de la reforma constitucional de 1994. Recordemos que el Chaco tuvo la Constitución de 1951, digamos, que se implementó a partir del 4 de junio de 1953, después 1957 una reforma, la última en 1994. Entonces, el órgano de control externo se designa en función de la participación relativa de los miembros de la legislatura provincial, que tienen 32 miembros. Entonces, tienen estabilidad en el cargo, pero cuando hay que reemplazarlo, el reemplazo tiene que ver con 2/3 y obviamente en la proporcionalidad relativa de cómo participan dentro de la legislatura provincial. Y en el caso de la Contaduría General, nosotros tenemos en la provincia por constitución 2 órganos, la Tesorería General y la Contaduría General, como órganos de carácter constitucional, igual que el Tribunal de Cuentas. Y nosotros propiciamos un sistema de concursos de antecedentes y oposición para la designación de los miembros. O sea, gozan de estabilidad en el cargo y obviamente cuando dejan el cargo deben ser elegidos mediante un sistema de concursos de antecedentes y oposición. Antes esto no existía y eso forma parte de la transparencia de la gestión. A su vez, lo mismo instituimos para el fiscal de Estado y también incorporamos una variante interesante que tiene que ver con el tema de juicio de residencia y de juicio por jurados. Juicio por jurados fue una modificación muy importante desde el punto de vista de la legislación que está en proceso de implementación. Y en mi caso, cuando terminé mi cargo de gobernador el 10 de diciembre del 2015, tuve 60 días, tomamos realmente el juicio de residencia como concepto proveniente de las leyes de Indias, a la usanza de las leyes de Indias. Entonces, tuvimos 60 días para que cualquier ciudadano haga la denuncia que corresponde, o que quisiera hacer para cualquier funcionario. En ese contexto, al no haber recibido ninguna denuncia en 60 días, lo que nosotros tuvimos que hacer es un sistema de rendición, desde declaración jurada patrimonial hasta la ejecución presupuestaria,
hasta el tema del cumplimiento de objetivos y metas del sistema de gobernabilidad, del SIGOP, y obviamente la interacción entre las metas físicas y financieras establecidas y la real ejecución. Y eso fue una tarea cuya supervisión la hizo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a los efectos de establecer los mecanismos de rendición de cuentas, de manera que, aprobada por una comisión especial de la legislatura provincial, permitió definitivamente garantizar el control de la gestión de nuestra etapa. A nosotros nos parece que eso es un muy buen mecanismo, porque nosotros tenemos el sistema de control en el ámbito provincial con la Contaduría General, que es un control que se ejerce, digamos, como dictamen previo, conjuntamente con la Fiscalía, y también con control concomitante de los actos de gobierno. Pero, no obstante lo cual, me parece que es muy importante extremar los mecanismos, tanto de los controles de legalidad como de los controles correspondientes a el cumplimiento de metas físicas y financieras a los efectos de garantizar que las políticas públicas sean las correctas. Y eso me parece que es un gran desafío que debe funcionar aún en mejor forma. Y a su vez, me parece que es una instancia interesante este seminario para incorporar la participación de la sociedad civil, la participación de la comunidad. A mí me toca, en el caso del municipio de la Ciudad de Resistencia, tiene una carta orgánica del año 2000, y nosotros está incorporado el tema del presupuesto participativo. Y hemos logrado el desarrollo de las comisiones vecinales. Nosotros tenemos entre asentamientos, barrios, los barrios más o menos identificados catastralmente en la Ciudad de Resistencia, de casi 340.000 habitantes, son 158. Pero a su vez tenemos asentamientos, etcétera, y logramos elegir 230 comisiones vecinales y a su vez regularizar mediante proceso de participación en un total de 409 representaciones territoriales. Y ahora le estamos dando entidad, efectivamente, al presupuesto participativo. De manera que lo que me parece importante, así como es bueno tener un juicio de residencia para el control de la rendición de cuentas de las políticas de gobierno, me parece que es muy importante la participación de la sociedad, la participación de la comunidad, no solamente en el presupuesto participativo, en el presupuesto municipal, sino también del presupuesto provincial. En ese contexto nosotros propiciamos lo que significa claramente para nosotros el plan estratégico, la planificación estratégica, la planificación programática, la programación operativa, el desarrollo de microrregiones y la institucionalización de las microrregiones por ley con el objeto de promover la participación de todos los actores políticos, económicos y sociales como una condición ex ante en el tema de discusión de las políticas públicas en la provincia. Nos parece que hay que combinar eso, combinar participación popular en el diseño de las políticas públicas, un sistema de interrelación de los organismos de control para la ejecución y un sistema de evaluación que sea muy amplio y dinámico vía juicio de residencias para garantizar transparencia, eficacia, eficiencia, integralidad de análisis y obviamente un modelo de evaluación de políticas públicas que sirva para sucesivas gestiones. Para lo cual es imprescindible contar con un muy buen sistema de información. Los resultados fiscales, tanto el resultado fiscal primario como el resultado fiscal financiero, como así también la contabilidad patrimonial del sector público, porque nosotros tenemos el sistema de presentación de las cuentas de inversión y nosotros logramos introducir en el ámbito de la provincia también la contabilidad patrimonial con el objeto de tener la consolidación del sector público provincial con la contabilidad patrimonial para identificar con precisión la evaluación del activo, del pasivo y del patrimonio neto, consolidando organismos centralizados, administración central y empresas públicas. De manera que esto es lo que a mí me parece un sistema de evaluación de resultados, de participación, pero sobre todo
de definición de la política en términos generales. Por eso, para concluir, me parece que la experiencia indica que la primera definición que es necesario tener en el diseño de las políticas públicas es en el rol del Estado. Si el rol del Estado tiene un perfil y un sesgo doctrinario, ideológico y o filosófico. La posición minimalista, que tiende a tener una visión desde el punto de vista de la base neoliberal, o un rol activo del Estado, dinámico desde el punto de vista de la asignación de recursos y del diseño y ejecución de políticas públicas para lograr equidad y transparencia de las mismas. Entonces, si somos capaces de garantizar la representatividad de la voluntad popular, un sistema político sólido y bien organizado, un sistema de participación popular en los mecanismos de asignación de recursos y en el control con capacidades institucionales en el marco regulatorio, entonces vamos a tener definitivamente capacidad no solamente para ejecutar, sino también para controlar eficazmente. Porque se percibe claramente las dificultades muchas veces de la capacidad de ejercicio de poder de policía y de marco regulatorio. Por último, quiero expresar esto. En el municipio de la ciudad, yo trabajo claramente con, primer tema, marco regulatorio. Entonces, ordenanzas de ambiente, ordenanzas para el Código de Planeamiento Urbano y Ambiental, Plan de Ordenamiento Territorial 2040, participación de los vecinos. Eso es muy bueno en términos de diseño teórico. Ahora, ese diseño teórico necesita de un fortalecimiento institucional, de desarrollo de capacidades institucionales, porque el marco regulatorio por sí mismo no tiene correlato en la práctica si uno no tiene entrenamiento, tecnología informática de comunicación y sistemas de indicadores que sean realmente accesibles para el control permanente de la ciudadanía. En segundo lugar, tenemos un modelo de optimización para la prestación de los servicios públicos municipales y, en tercer lugar, un plan de desarrollo de la infraestructura social básica que está concatenado con el desarrollo del presupuesto y de los sistemas de fijación de metas y resultados. La verdad es que muy interesante es el diseño teórico, la expresión oral, pero de ahí a la práctica cuesta y mucho. Porque cuesta y mucho el desarrollo de las capacidades institucionales del Estado, cuesta y mucho generar un sistema de participación de los actores políticos, económicos y sociales que sea razonable, en donde se privilegie el interés del conjunto y el bien común por sobre las parcialidades políticas, y es muy difícil no tener un sesgo de opinión cuando la evaluación tiende o debe tender a ser mucho más objetiva y mucho más razonable para garantizar la construcción de políticas de Estado que garanticen la continuidad en el tiempo. Y eso que siempre se habla de políticas de Estado, de continuidad, tiene que tener un andamiaje de carácter institucional. Pero el andamiaje de carácter institucional también tiene que ver con distintas opciones del sistema político. Y en ese sentido es necesario que el sistema político tenga democracia pluralista, que tenga opciones, que tenga lo que denomina Chantal Mouffe y Ernesto Laclau la dimensión ontológica de la negatividad radical, es decir, la capacidad para entender que hay temas en donde es imposible ponerse de acuerdo, pero es posible reconocer las diferencias para que el consenso conflictual pueda dirimir eso en una controversia política que en democracia es a través del voto popular con legítima capacidad de ejercicio. De manera que es muy interesante entender que la política, el desarrollo académico de las propuestas y la esencia de la experiencia lograda en la Argentina en los últimos 34 años, en cada una de las provincias y en cada uno de los gobiernos locales, nos exige no solamente crear más institucionalidad, sino generar más capacidades institucionales para que el pueblo no solamente tenga representatividad popular en democracia, sino que el Estado sea una herramienta no solamente para la transformación de la realidad, sino también para promover la equidad y, sobre todo, garantizar a través del Estado que los dos principios esenciales en la humanidad, que son igualdad y libertad, puedan ejecutarse con fraternidad. Y eso significa capacidad para articular la coexistencia pacífica
de la política como una herramienta para transformar la calidad de vida de nuestro pueblo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.